favor. Recording in progress. Ya. ¿Desde qué parte? Lo que dijo, cómo saber si está correcta la respuesta. Ah, ya. Les decía que una manera de, entre comillas, verificar y no resolver todo de nuevo es que nuestro resultado de la mediana sí o sí tiene que estar dentro del rango o de los parámetros que nos dan la clase donde se encuentra la mediana. Habíamos dicho nosotros que en nuestra segunda clase se encuentra la mediana. Los límites de esta es de 7,5 a 9,5. Entonces, independientemente de que no sepamos qué valor sea el resultado, sí o sí nos tiene que dar entre estos valores. Ahora, como ya lo hemos calculado, sabemos que es 9,12. Y les pregunté hace un momento si estaba dentro o no cumplía, si estaba o no dentro de esos valores o si cumplía o no lo que les había dicho. Entonces, ya sabes quién me preguntó. Sí, gracias a usted. Ya. Y está en el ¿Alguna otra rango. duda? Sí, claro, es porque es menor a 9,5. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, la posición de la mediana, digamos que si me saliera 43, ¿sería esa la posición o sería el siguiente? Si me sale exacto en la frecuencia acumulada. Hasta el 43. Eso lo van a ver porque en el caso, si calculan con esa clase o la siguiente, en una de esas dos le va a dar 0 cuando ustedes hagan esta parte. Le va a salir 0 y 0 por cualquier número que sea aquí, ¿cuánto va a ser? Así. Todo un número multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. Pero Como niños en el colegio nos hacían repetir, al menos a mí. Entonces, si aquí es 0, le va a salir el resultado simplemente el límite inferior de la clase que utilicen. Entonces, si le sale de ese modo, está mal. Tendrían que usar la siguiente. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda para que pasemos a la moda? auxiliar, y ese modo de verificar los datos en la mediana, ¿tiene que estar sí o sí en el rango? O si en caso se pasara ya estaría mal. Sí, estaría mal. Ya. Por eso les dije que es preferible que vayan haciéndolo como lo hice aquí con ustedes. Primero la división, luego la resta, la división, la multiplicación y por último la suma. ¿Qué Porque pasa? a mí me salió 9,11 y lo hice directo. ¿9, cuánto, perdón? 9,11. Ah, ya le Un dije que con decimal un varió. decimal más, un decimal menos, no nos íbamos a pelear. Eso No, no nos interfiere. Pero si le hubiera salido 9,6, ahí sí estaría mal, digamos. Ya, Disculpa, auxiliar, ¿de dónde salió este más 2? más 2. Vámonos a la fórmula. Ah, ya. Nos dice que el límite inferior más el ancho de clase. ¿Cómo hallamos el ancho de clase? Simplemente restamos el límite superior menos el inferior. 9,5 menos 7,5, ¿cuánto nos da? ¿Quién preguntó? 2. 2. Entonces de ahí sale el 2, el ancho de clase. Ah, ya. Eso que aclaró acerca de la mediana, que puede tomar el valor que está en tabla. ¿Se puede o no? ¿Lo puedes repetir, por favor? En caso de que la mediana sea un 43, podemos usar, o sea, ese 43 que está ahí, o tendría que ser la frecuencia que está después del 43. Ya les dije que si hacen la operación y todo y les da 0 aquí, 0 por 2, 0. Y todo lo que les expliqué
todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces le saldría todo número sumado más 0, ¿cuánto va a dar? El mismo número. Entonces les va a salir igual que el límite inferior. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es pasarse a la siguiente clase. Pero no creo que les entre así. A no ser que sea como el ingeniero Cano, que les hace la vida imposible y, bueno, solo sus estudiantes saben. Ya. Vámonos a la moda porque se hace tarde. Y tienen harto que estudiar. Igual que yo. Vamos a la moda. ¿Qué es la moda? Es el valor más alto. Más alto. No, ¿Segura? más repetitivo. Más repetitivo. Ya. Más frecuente. Vale equivocarse aquí, pero mañana no, en su examen. Ya, ahí ven bien, ¿no? Ya, vamos para la moda. Aquí pueden ver la fórmula. Les recomiendo, ¿no? Que ustedes tengan así como están viendo. Yo tengo aquí mi hojita, mi formulario. Ustedes también tienen que tenerlo. Si no tienen este formulario en el Drive, se lo voy a pasar a los chicos de Atrévete para que puedan subirlo al Drive. Entonces lo van a tener el formulario. Así que no se preocupen. Si es que todavía no lo tienen. Auxiliar, pero en caso de un cuadro, sí es el valor más alto de la frecuencia. ¿O no? ¿Cómo? En caso de que sea en una tabla de frecuencias, sí es el valor más alto de la frecuencia absoluta. Ah, claro, claro. Yo aplicando la fórmula y me salen con esto. Ya está bien. Equivoqué. Sí, sí. No se parece a mí cuando esté atendiendo igual así. No, está bien, está bien. Ya. Vamos al presente entonces. Sigamos donde estábamos. La moda, en este caso en una tabla de distribución de frecuencia, la vamos a encontrar en la clase donde se encuentra el mayor número de frecuencia absoluta. ¿Cuál es esa clase? La La tercera. primera. La primera. La primera. ¿Todos están seguros? Sí. Sí. Ya. Entonces vamos a centrarlo con otro color. Ay, creo que no se ve. La chica de los plumones. Mentira. Sigamos. Entonces vamos a decir que aquí se encuentra nuestra moda. Vamos con la fórmula. Necesitamos de 1 y de 2. Primero calculamos de 1. Nos dice que tenemos que la frecuencia absoluta modal menos la anterior. ¿Cuánto es de 1? 25 menos ¿cuánto? 25. Como no Cero. tenemos una frecuencia absoluta anterior, simplemente ponemos 0. Y lo que les mencioné hace un momento, todo número restado a 0 es el mismo número. Entonces, de 1 sería 25. Vamos a D2. La frecuencia absoluta modal sigue siendo 25. ¿Y la posterior cuánto es? 18. ¿Cuánto es? 7. Ya. Entonces tenemos D1 y D2. ¿Qué más nos falta para calcular o reemplazar en la fórmula? El límite inferior y el ancho de clase. Ya. ¿Cuál es el límite inferior? 5,5. 5,5. Si dijimos que estaba en esta clase, entonces vamos a utilizar el límite inferior de esta primera clase. Copiamos 5,5, el ancho de clase sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuánto era nuestro ancho de clase? 2. Ya. ¿Qué más sigue? Entre corchetes de 1, 25. Y de 1 menos de, perdón, más 2. 25
más 7. ¿Hasta aquí todo claro? Claro, claro, como el agua. Sí, Ya. Entonces sigamos. Lo mismo que hicimos con la mediana. Preferible es que empiecen con el corchete. 25 más 7, ¿cuánto es? 32. Sería 25 entre 32. ¿Cuánto da eso? 0,78. ¿Eso? ¿78 dijo? Sí, Ya. Ahora multipliquémoslo recién con 2. ¿Cuánto da? 1,56. Ya. ¿Y esto cuánto da? 7,1. 7,06. 7,0. ¿Cuánto? Está bien. 7,06. Sí. 0,6, ¿no? Sí. Ya. Entonces, nuestra moda es esta. Vamos a resaltarlo. Se pierde el rollito con este. Ni modo. Ya. ¿Podemos decir que está bien o no este resultado? Está bien. Lo mismo con la mediana, lo que les dije, tiene que estar dentro de los límites con los que estamos trabajando y 7,06 está dentro del rango que tenemos de 5,5 a 7,5. Entonces, está correcto. ¿Alguna pregunta? Lo último que dijo no escuché bien, auxiliar. ¿Será que lo puede repetir, por favor? Del mismo modo que les dije que podíamos verificar si estaba bien o no la mediana, lo mismo podemos hacer con la moda, el mismo mecanismo. Nuestro resultado tiene que estar dentro del rango de los parámetros que hemos trabajado en la clase y más específicamente con los límites. 7,06 está dentro hasta 7,5. ¿Se entiende eso? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, continuamos, por favor. Ya dice, a partir del siguiente gráfico, reconstruya la tabla de distribución de frecuencia y entre paréntesis nos dice que hagamos una tabla de distribución de frecuencias completa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los indicadores que tiene una tabla de distribución? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Límite de frecuencia. Resulta acumulada. ¿Frecuencia relativa Mm, también o no? Sí, ¿qué más? Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué más? Marca de clase. frecuencia absoluta. La marca de clase. Correcto. Entonces anotamos esos datos. Vayan copiando. Se van a reír de mi gráfico. Hacía anotación de examen mexicano. Doy clase, no, mentira.
Estoy haciendo con los exámenes que encontré. ¿Podría hacer uno de Cano, por favor? Mm, Ya se me pasa la hora, chicos, tengo que estudiar igual yo. Pero depende, le podría explicar el ejercicio si quiere, pero ya lo resuelve usted, digamos, pero les puedo indicar. ¿Será que es diferente? Totalmente diferente, pero yo creo que es lo mismo. O sea, algún procedimiento, algún dato, no sé. Si todo es lo mismo que lo que se avanza. Mm, La verdad que yo no podría opinar mucho porque la Con materia Cano la es llevé, diferente. la llevé con el doctor Colque, entonces desconozco cómo será, ¿no? Con el ingeniero Collazo, así que perdón, el ingeniero Cano, ¿no? Cano, sí. Pero sí me han contado que es un poco más. Pero no debe ser mucho, sino que las preguntas que hace el ingeniero, porque he visto, son más como para hacerlos pensar a ustedes. No es el mismo examen, es diferente. Cada uno elabora su examen, ¿no? Sí, sí, es diferente. Y creo que dan por claro, si no me equivoco. Sí, ¿no? Bueno, solo los estudiantes saben. Ujú. ¿Ya copiaron? Pero con el ingeniero Cano han pasado todos los temas. O todo lo que yo he hablado no saben nada. Pasamos 4 temas con el ingeniero Cano. Hasta medida de dispersión. Hasta la revisión nomás. Regresión. Ahí no hemos hecho eso, ¿no? Nosotros igual pasamos regresión. Ya, le voy a aplicar lo de la calculadora, eso sí tienen que saber. Ya, ¿puedes dejar de compartir, por favor? ¡Ah! ¿Vieron todo lo que hice? ¿Quién está ahí? Estaba prendida mi cámara. Ya. Ya, más o menos así es el grafiquito. ¿Y cómo se llama este gráfico? Polígono. 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 Vamos a hablar sobre los gráficos. El polígono tiene dos variables. ¿Cuáles son? Marca de clase y frecuencia relativa a la absoluta. La marca de clase es la variable independiente y como independiente podemos tener dos opciones. La frecuencia relativa, que es h sub i, y la frecuencia absoluta. Vámonos con el histograma. ¿Con qué trabaja el histograma? Límites. Y frecuencia relativa absoluta. Frecuencia relativa o absoluta. Y el último gráfico es la Ojiva. ojiva. ¿Con qué trabaja la ojiva? Con límites y con la frecuencia relativa y absoluta acumulada. Esa es la pequeña gran diferencia. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. En este caso, porcentual, no se olviden. Un detalle en la ojiva es que siempre el último punto va a ser el más alto porque es el igual la frecuencia absoluta sería igual al número de muestras. Perdón, igual. Y en este caso siempre va a ser igual a 100 porque es el 100% de la muestra. En el polígono ya sabemos que la frecuencia absoluta depende de los datos y la relativa pues igual con el cálculo que se debe hacer. En el polígono
¿Qué tiene de especial el polígono? ¿Quién se acuerda? Debemos empezar antes que, creo. Es antes y antes pues. Tenemos que restarle una marca de clase y sumarle una marca de clase. Lo que vemos en el gráfico. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Para que empiece en 0. Estamos viendo que en la variable de y empieza en 0. Para Entonces, que tenga un punto de inicio y un punto final. exactamente. El enunciado nos pide que hagamos la tabla de distribución de frecuencias. Y varias personas en su práctico me han preguntado de esto porque no saben cómo hallarlo. Entonces, si usted sabe en teoría que el polígono trabaja con marca de clase y frecuencia absoluta o relativa, sabiendo la marca de clase, podemos saber, ¿qué podemos saber? A ver, les pregunto para que, a ver si Los están por ahí. límites de clase. ¿Ya? ¿Qué más? No sé, solo los límites, yo sé. ¿Y cómo puede hallar los límites? Se divide el ancho de clase y para hallar el límite inferior se resta la marca de clase con la respuesta de lo que se divide del ancho de clase. Ya, pero le falta un dato ahí. Una palabrita. No sé, pero yo Yo lo lo saqué. sumaba los dos y lo dividía entre 2. Ya. 58 más. Es de ¿Qué hallar se la llama marca esta de clase. distancia? ¿Esta distancia qué se llama? Límites. ¿Ancho de clase? Ancho ¿Qué de dijo? clase. El ancho de Perfecto, ancho de clase. Teniendo el ancho de clase y la marca de clase podemos hallar todo. Y obviamente aquí está la frecuencia, entonces ya tenemos todo. ¿El ancho de clase cuánto es? 7. 7. Entonces, vamos a decir que 6 igual a 7. Vamos con los límites. Vamos a hacer una tablita de verdad ahora. Que salga bonito. De aquí son los límites. Eso ya lo tienen que saber, ¿no? Después de los límites que viene, Marca de clase. le hice más cuadro de que no. La marca de clase. Después, Frecuencia relativa. no, primero la absoluta, La frecuencia absoluta. la acumulada, la relativa y la acumulada. Ya, entonces vamos haciendo. ¿Qué datos nos da el polígono? Punto medio. ¿Con qué está trabajando? ¿Con frecuencia relativa o absoluta? Con la absoluta. Absoluta. Entonces, nos vamos con eso. Vamos a la marca de clase. ¿Cuál es la primera marca de clase? 51. Mm, ¿Quién está a favor? ¿O quién está en contra? Está 51 y se le aumenta un 0, porque se le aumenta un 0 para que no quede parado o en el aire, como dijo el licenciado. 58. La primera sería 58. Porque 58. se resta 7 y se suma 7. Correcto. Nuestros datos van desde 58 hasta 86. Recordemos que en el polígono le tenemos que restar un ancho de clase y sumar un ancho de clase para que termine y empiece en 0. Lo que dijo su compañera y lo que dice el doctor. Porque si no hubiera estos dos puntos, quedaría así volando. Y este gráfico no se llamaría polígono, sino se llamaría, siempre me olvido. No me acuerdo si es sectores de barra. No. Tiene su nombre, que es lo que nosotros podemos ver cuando estamos viendo en las noticias de Estados Unidos. Cuando muestran la temperatura, no es que son gráficos que vienen así, no tienen punto de inicio ni final, siempre son así, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de gráfico que no me acuerdo ahorita su nombre, eso sería. Y no se llamaría polígono. Entonces, por eso nosotros empezamos en 0 y
terminamos en 0 para que sea polígono. Y obviamente ustedes si quieren pueden hacer esto, ¿no? Que serían todos los datos, ¿no? Ya. Entonces, 58 es nuestra primera marca de clase. ¿Cuántas clases tiene? A ver. 5. Ya. El de la segunda clase, ¿cuánto es? 65, 72 y 86. La frecuencia absoluta de la primera clase, ¿cuánto es? 40, 40. 64, 56, 36, 18. Ya. La frecuencia absoluta acumulada la podemos calcular teniendo ya estos datos. Entonces, 40 se copia. 104, 160, 196, 214. Nuestro número de muestras sería entonces 214. Ahora, las frecuencias relativas, calculen de la primera clase. Y lo multiplican por 100 porque ya les dije que es preferible que ustedes directamente calculen el porcentual y no así la simple que nos da con decimales. 18,7. ¿Ya? ¿Alguien más sacó eso? Sí, ahora 18,7, ¿no? La siguiente, 29,9. 29,9. Ahí. 26,10, coma 2. Estamos trabajando. 16,8. 16, 8,4. 8,4. a ver, súmalo todito, por favor. Sale 100. Ahí, entonces, vamos sumando. 18,7 más 29,9. La frecuencia absoluta es lo mismo como hicimos aquí, entonces se copia y seguimos sumando. 48,6. 74,8. 91,6. ¿Lo puedes repetir, por favor? 91,6. Ya. Y 100, pues, ¿no? 100%. Nos falta lo más interesante en lo que todo el mundo se confunde, los límites. Ya lo saqué, ya auxilio. Ya. La marca de clase también se puede llamar punto medio. ¿Punto medio a qué? Punto medio a los límites que tenemos o que tenemos que encontrar. Entonces, podemos hallarlo de dos formas, pero la que yo lo haría es conociendo el ancho de clase, que es de 7, que ustedes me dijeron. Ese ancho de clase lo dividimos entre 2. ¿Cuánto sería? 3,5. 3,5. Entonces, como es el punto medio, vamos a distribuirlo prácticamente como hicimos el 0,5. Tiene algo que ver por ahí o similar. Y vamos a hacer eso. El 3,5 vamos a restarle y vamos a sumarle al 58. 58 menos 3,5, ¿cuánto es? 54,5. ¿Eso le salió a quien ya lo sacó? En el límite superior, sí.
Estoy confundida, auxiliar. ¿Cuál es el límite superior y cuál es el inferior? El inferior es el menor y el límite superior es el mayor. En el límite superior me salió 54,5. Ah, no. Sí. En el límite inferior, mejor dicho. Está bien. Ya. 54,5. Ya. El superior, 61,5. ya. Y de ahí solo 7. Sí. Ahora podemos verificarlo haciendo lo siguiente. Sumamos ambos límites y lo dividimos entre 2. Y el valor, el resultado nos tiene que dar la marca de clase. Porque así era como hallábamos la marca de clase. Hagan esa operación, a ver. Sale, está bien. Perfecto. Ahora, como dijo su compañera, como sabemos el ancho de clase, simplemente vamos sumando de 7 en 7. Se copia 61,5 más 7. Se copia más 7. 75,5. Copia. 82,5. Ya, ¿está todo bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna duda? Me gusta la vida de colores. ¿Ninguna duda? No, auxiliar. Ya. ¿Hasta ahí está todo lo que nos pide el enunciado? Sí. Sí. Ya, entonces ya está resuelto. Ya lo que les quería... quería que veamos del tema de regresión lineal para usar la calculadora. ¿Saben o no saben meter datos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Lo Ajá. que casi uno se confunde es en escoger cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Eso mismo. Sí. Eso Auxiliar, tienen que... subir un ratingo para ver esa parte de la ojiva. ¿Eso ven? Ya. No sé si alguien tendrá por ahí un ejercicio de regresión. O creo que yo tenía. A ver. O a los que pasan con el ingeniero Cano que den uno desde su práctico. Yes. Debe ser lo mismo. Ya que llevamos 2 horas, ¿no? ¿Cuánto dura auxiliar el examen? Creo que con el doctor Cole que tienen primero un simulacro, ¿no? Así que hubiéramos hecho el simulacro, Elay. Tanto tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Elay no se les iluminó, ¿no? Ay, no. Lo podemos hacer. Pues. Yo pensé que estaba fácil. Una pregunta estaban en el simulacro. Sí, Alguna pregunta de lo que hicimos. todo lo que hicimos. ¿Cómo? Algunas preguntas de las que resolvimos estaban en el simulacro, le digo. Ah, qué bien. Sí, pues así entra su parcial. No sé cómo. Este video grabado de esta clase, ¿dónde va a estar? Disculpen. ¿Alguien que pueda responder eso? En la plataforma de Classroom.
¿No ve? ¿O no? No, porque no lo estoy grabando yo. Ah, ¿El simulacro tiene nota? No tiene nota. Es simplemente para que ustedes practiquen, o sea, a modo de que creo que tienen que subir hoja, ¿no? Entonces, todos los semestres, los 3 semestres virtuales que yo he sido auxiliar, ese día de su examen van a tener 200 mensajes en su grupo. Que doctor no puedo subir, que doctor más tiempo, que doctor todo. Así que háganlo con calma ese examen, pero también tienen que ver su tiempo, midan su tiempo. más o menos cuánto tiempo da. De 50 a 1 hora. Perdón, de 50 minutos a 1 hora. ¿Y cuántas preguntas? Eso No, exactamente. Son, no sé, varía, ¿no? Un semestre creo que hizo 13 preguntas, el otro 15. Sí, pero no son muchas. Como les digo, son más de teoría. Y práctica, pues, tendrán unos 5. Unos 5. Varía por cada persona, ¿no? No creo que sea lo mismo Sí. para todos. No es lo mismo, es diferente. Así que no se confíen en dar exámenes grupales, que sé que algunos hacen así que vean eso, ¿no? Midan su tiempo más que todo y practiquen. Si no tienen computadora y solo tienen celular, tienen que ver la forma de cómo tienen que subir el examen por Moodle o por la plataforma, porque tienen que sacarle fotos. Por ejemplo, si fuera yo si fuera este el examen, todo lo que hicimos hoy, yo le tendría que lo tendría que escanear, porque fotos no sube, creo que solo permite PDF. Escanear esto, sacarle todo y ponerle un documento y subir ese PDF con la hoja de evidencia, que es lo que el doctor lo denomina así. Y eso pues no sé cómo, no sé la verdad por qué, pero siempre se quejan de que no les dio, que no sube. Y ya, Auxiliar, creo que estaba notando del docente que creo que le gusta que entre todo bien detallado en la en alguna hoja de evidencia. Creo que una vez nos dijo que tenía que entrar así porque después uno no sabe de dónde sale eso o cómo lo hizo. Uno puede pensar que lo copió. ¿Dijo? exactamente, y a eso me voy con lo que le digo, que deberían hacerlo de esta forma. Inclusive escribirlo la fórmula más o no es necesario escribirlo la fórmula. La fórmula no es necesario, pero sí todo esto. O sea, yo sé, miren, esta hoja fue un ejercicio y prácticamente ha sido una hoja, ¿no? Hay Una otros que consulta son... auxiliar. ¿Cómo? Veo que mayormente con el doctor y con usted hacemos media, moda, mediana y hacemos la distribución de frecuencia, digamos, el rango, número de clase, ancho y eso. Pero los otros temas, ¿será que no llegan, no, digamos, no pregunta con más ejercicios? A eso me refiero, porque creo que más practicamos siempre esos dos. O solo van a Sí, entrar esos dos a temas, no ver, sabe usted. Ni idea. ¿Cómo es? no, entra de todo, pero como es virtual es aleatorio, ¿no? Así que sabe Dios que le va a tocar a ustedes mañana, ¿no? Y son hartas preguntas. Por ejemplo, yo creo que depende de suerte, ¿no? Porque va a haber casos que le va a tocar con datos reales o si no con tablas. De todo les puede tocar, sinceramente. Si tocan de desviación media, acuérdense que tienen que usar con valores absolutos. En la calculadora, ¿cuáles eran nuestros valores absolutos? Donde dice ABS. Ay, perdón, no he borrado memoria. Nunca se olviden de borrar memoria. Ya. Apretan ABS y les tendría que salir este gráfico. ¿Y cuál es la finalidad de esta función en la calculadora? De que cualquier diferencia o cualquier resta, aunque la resta sea un valor negativo, el resultado la calculadora lo va a arrojar como un resultado positivo. ¿Por qué? Porque no hay desviación media que sea valor negativo. Sí o sí tiene que ser positivo. Un ejemplo, 150 menos 400, ¿cuánto es?
150 menos 400. ¿Cuánto es? 250. Menos 250. Menos 250. Si fuera una resta normal, nos tendría que dar menos 250. Pero aquí estamos trabajando con valores absolutos, que ya les expliqué, que la finalidad es que su resultado va a ser positivo. Nos da 250. Entonces, por eso utilizamos valores absolutos en esta fórmula de desviación media. Ahora, la varianza es simplemente paréntesis, no es valores absolutos. Eso quiero que no se olviden. Aquí también en En datos desviación media agrupados, tenemos que hacer con SABC. sí o sí. Después, aquí no se tienen que olvidar el exponente y multiplicar con la frecuencia absoluta cuando estamos con datos agrupados y estamos calculando la varianza. En regresión y correlación lineal, que no hicimos esto, pero es fácil. A ver, voy a buscar mis apuntes. Nos puede enseñar regresión lineal por la calculadora nomás y para que usted igual tenga tiempo de estudiar. Voy a buscar un ejercicio. Ñachi. Ahí se cayó. Les presento mi cuestionario. Ay, perdón, no pueden ver mi registro porque después hacen borrar a ustedes. Vamos a rayarlos. Pero la contraseña uno no sabe. Igual esta generación es hacker de todo, así que no me confío. No sé si se ve, pero F. Ya F. Vamos a ver. Leen, ¿no? ¿Qué porcentaje del peso de los niños está determinado por la edad según esta relación? ¿Se entiende? Ya. Dice, dado los siguientes datos sobre la edad de los niños y los pesos de los mismos en libras, o redondeo en unidades, tenemos los siguientes datos. Y dice el inciso A, dibuje el diagrama de dispersión. Todos saben ya, ¿no? Dibujar un diagrama de dispersión no es difícil. Tenemos que unir punto por punto, que sería 8 en 64. Entonces vamos con la variable independiente, que sería la edad, y el peso dependiente. El 8 está aquí, 64 está por acá, entonces lo anotamos. Y así vamos uniendo punto por punto. Si fuera el caso que les pide dibujar el dispersograma o diagrama de dispersión, recuerden que es lo mismo. Entonces, en su enunciado, si les dice dispersograma, ya saben que tienen que hacer esto. Dice el Sí, una inciso pregunta. B. ¿Se encierra ¿Cómo? con un círculo los puntos? ¿Se encierra con este círculo siempre los puntos? ¿O no? ¿O se lo encierra? El dispersograma. Yo lo encerré porque así vemos qué tan dispersos están los datos, ¿no? Otra cosa que podrían hacer, y no lo hice aquí, es hacer una línea recta. La golpea la cámara a mi celular. Ya. Una línea recta y ahí vamos a ver si están o no dispersos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se alinean a una línea recta o no? Más o menos. Quieren, Anilia. Están en ello, ¿no? Están trabajando en ello. Ya. Dice, ¿qué porcentaje del Siempre peso edad de va a los... ser X, ¿no? ¿Cómo? Disculpa, auxiliar, siempre edad va a ser X y peso va a ser Y. Sí. El peso depende de la edad. O un niño puede pesar 100 kilos. O un bebé. Recién nacido. No. Entonces, el peso depende de la edad. Y a eso digo que el peso es dependiente de la edad. Ya. Dice, ¿qué porcentaje del peso de los niños está determinado por la edad según la relación? Este tipo de pregunta es cuando buscamos el coeficiente de determinación, lo que les expliqué al principio, creo, de que aquí nos está preguntando de porcentaje y el único
indicador de este tema que nos da en porcentaje es el coeficiente de determinación, que su símbolo es lo que estamos viendo aquí, era el cuadrado. Ya. Los datos que necesitamos, bueno, aquí ya están todos resueltos, ¿no? Este es mi práctico, por ejemplo. Creo que no es el mismo al que ustedes tienen, porque el doctor los cambia. Yo en esa época lo hacía de este modo, ¿no? Ponía x, y, x cuadrado, y cuadrado, x por y cuadrado. Y yo lo multiplicaba, copiaba obviamente x y, x cuadrado lo calculaba, y x por y igual, y así sucesivamente. Lo que la calculadora nos da, o podemos encontrar, es la sumatoria. Esta. Que pueden hacerlo ustedes y me pueden decir los datos. Copien estos datos y vamos a ver. X y Auxiliar, ¿sí? disculpe, de esta manera, así con la calculadora, ¿no lo podemos hacer en el examen? O sea, ¿será que Sí, sí. el doctor va a Esto explicar? les vuelvo a decir, este gráfico, este cuadro que le hice fue por mi práctico, que yo practicaba así. Pero ustedes simplemente en el examen pueden omitir esto y copiar simplemente la sumatoria de cada uno de estos. No hace falta hacer el cuadro, ¿no? No, Si es que nos pide prueba, yo creo que sí hay que hacer el cuadro, porque no sé. no necesariamente, porque mi examen, el que yo di, no lo hice. Y Porque igual calificó bien. no nos... Ah, ya, porque no nos enseñan a nosotros con la calculadora, el doctor, o al menos, no creo. ¿Cuál doctor? ¿Y cuál qué? ¿Quién no les enseñó? Así como estaba sacando usted ¿Este cuadro? en la calculadora. Ujú. No, en la calculadora. Pero si no he hecho nada todavía. Le dije que vendan los datos y creo que no me hicieron caso. Ah, no. Dice que el doctor creo que no nos enseñó, y tiene razón, creo que no nos enseñó. Parece que supuso que ya sabíamos y lo dejó. Ajá, eso. Ah, ya. Para hallar R, sumatoria y todo eso. En su libro decía que podemos hallar información en Sí. el libro del doctor Efraín Castro. Y los que Ah, pasamos con él ya lo sabíamos, y los que no pasaron pues, no sabían. Sí, porque yo igual lo supe en el primer semestre sacar todo esto, porque yo claro, pasé lo vemos con en Ramiro. matemáticas. Sí. Es lo mismo. En matemáticas igual vemos esto. Entonces, Lo puede hacer en la calculadora. ya vayan metiendo los datos. Edad X. Ah, ya, desde el principio, pues no. Ay, bueno. Lo primero que tienen que hacer toda su vida es borrar memoria. En su vida. Ay, mi Ay, me olvidé. Esto lo hago manual. A ver. Ahí está, ya. Uno ya se hace. Ya. ¿Borraron memoria todo? Sí, sí. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es mode o stat, como quieran. Ya. Me copian, me siguen. Vayan copiando igual con su calculadora, o sea, haciendo lo mismo. Ahí le van a poner en stat el número 2. Y le van a salir todas estas funciones y apretan otra vez 2. Y le va a salir este cuadrito. ¿Están todos ahí? Auxiliar, disculpe, son 11 datos, ¿no? Hasta el 76. 1276. 1, 2, 3, 4. Ay, ¿11? ¿O cuánto dijo usted? Sí, 11. ¿Los 11? Sí, los 11. Ok, gracias. Entonces vamos copiando todo.
Este es el primero, segundo, tercero, así sucesivamente. En X peso, perdón, X edad y en Y peso. 8, 10. Ay, 69. Ya. ¿Todos ya copiaron? Sí. Espera un ratito, auxiliar, en el peso, donde es ese 67. ¿Qué es lo que está al ladito? Auxiliar en su calculadora está en el Me falta un dato 0,76. auxiliar. Ah, 0. Ah, ya bien, gracias, gracias, gracias. Es 12, ¿no? Ay, no. ¿Qué No, hice? se equivocó, parece. Sí, sí, es que estoy medio viendo. Ahorita lo hago. Pero copien ustedes los datos ahí. Voy a corregirlo. Disculpa, auxiliar, del 55, donde es peso, al lado de 58 y luego 77, o me equivoco. 55, 58, 77, 56. Ah, 57, perdón. Ah, claro, 56. Es que estoy viendo, tengo aquí al frente mi computadora y mi celular, así que tengo que ver la computadora para ver lo que están viendo ustedes. Ya, me avisan cuando esté todo, copien todo ya, por favor. Auxiliar, disculpe, una pregunta. ¿Hay una manera directa de poder sacar o la sumatoria de x al cuadrado, o sea, directa al resultado, o tenemos que distribuirlo así nomás como el cuadro y así No, sumar un a número eso, con... a eso vamos a llegar ahorita, pero primero que quiero que todos copien todos los datos, o sea, que metan los datos a la calculadora. Si no meten los datos a la calculadora, no lo podemos hallar directamente. Ya está, auxiliar. Ya, ahorita espérenme. ¿Alguien, ya copiaron todos los demás? ¿O ya se fueron? Sí, auxiliar. Sí, auxiliar. Mm, 57. Ya lo copié todo igual. Ahora, teniendo todos los datos, ustedes tienen que verificar si copiaron bien y lo siguiente que vamos a hacer, borrarlo. Lo borramos y hacemos lo siguiente. Ponemos Shift, apretan 1 y le va a salir todas estas funciones. Tenemos lo que nos interesa en este tema es sumatoria y regresión. Sumatoria en el número 3, vámonos al número 3. Nos van a salir todos estos datos que nos dice sumatoria de cada uno de los indicadores que necesitamos. ¿Cuáles vamos a necesitar? Tenemos sumatoria de X, sumatoria de Y, X cuadrado, Y cuadrado y X por Y. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí. Y ahora quiero que ustedes me digan cuánto es la sumatoria de X cuadrado. 895 me sale. 295. Que no vean. Y ya, ahora ya buscan ese, por ejemplo, ustedes están aquí ahorita. Si quieren buscar otro, hacen lo mismo. Borran no la memoria, y vuelven a poner el chip 1 y sumatoria 3 y vamos al siguiente valor. 2, que es la sumatoria de X, 97.
Y así pueden calcular los demás. A ver, díganme X por Y cuánto es. $6,184. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda de cómo encontrar la sumatoria? A mí me sale 0. Todo me sale 0. Tienes que ponerlo igual. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Hasta ahí todo claro, ¿no? Ya. Ahora vamos a la de regresión. La pregunta de aquí nos pide el porcentaje del peso de los niños que está determinado por la edad según esta relación. Para hallar el coeficiente de determinación, primero tenemos que hallar el coeficiente. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan o no? Coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. ¿Y cuál era su fórmula? Lo tenemos. Esta pequeña gran fórmula. Y ustedes lo que tendrían que hacer es simplemente para rellenar su hojita, les recomiendo que copien toda esta fórmula tal cual. Y abajito reemplacen con los datos que ya supuestamente hemos calculado. Ignoren este dato que es de metabolismo 2. Y así. Todos estos datos reemplazan en la fórmula y quedaría como está aquí. Como lo hice aquí, miren. Esta es la fórmula. Y reemplazando los datos quedaría así. Ahora, regresión o correlación, coeficiente de correlación es su símbolo es R igual a esto. Entonces, acuérdense de este número, nos tiene que dar el mismo valor. Como hallamos regresión en la calculadora, eliminamos o borramos lo que tenemos y apretamos otra vez Shift 1 y ya no nos vamos a sumatoria, nos vamos a regresión. Nos va a salir A, B y R. En este caso lo que nos interesa ahora. R es el coeficiente de correlación, entonces apretan R y ¿cuánto le sale? 0,77. Entonces lo hice bien. Entonces, así encontramos el coeficiente de correlación, pero nosotros necesitamos hallar el coeficiente de determinación, que su fórmula es nada más llevarlo al cuadrado del coeficiente de correlación, como dice aquí, el cuadrado, y lo multiplicamos. Ahora, como el coeficiente de correlación trabaja con porcentaje y la misma pregunta nos dice qué porcentaje del peso, entonces lo multiplicamos por 100. ¿Y cuánto nos daría esto? Yo aquí saqué 60,52%. ¿Le sale lo mismo? Sí, Pi. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? De ese modo podemos encontrar el coeficiente de determinación, en este caso. Pero también ya hemos visto cómo hallamos el coeficiente de correlación. Y eso. Lo de la calculadora ya lo hicimos. Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto al uso de calculadora? Ninguna, todo capiche. ¿Todo claro entonces? ¿Podemos ir en paz? Demos gracias a Dios. Sí, auxiliar, muchas gracias. Ha sido bastante amplia la auxiliar de hoy. Y la verdad que sí, a ver si
una consulta auxiliar. ¿Cómo, cómo? Una consultita, ¿cómo sabemos qué tenemos que sacar en la tabla? O sea, siempre tenemos que sacar X, Y, X por Y al cuadrado y X al cuadrado, o se sacan otras más. No, solo esa. Lo que nos pide la fórmula, pues, ¿no? ¿Qué nos pide la fórmula? Sumatoria de X por Y, perdón. Sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X cuadrado, sumatoria de Y cuadrado. Ay, ya, muchas gracias. ¿Va a enviar su documento de Word al grupo o no? Me imagino que el grupo de Atrévete te lo va a subir, así que estén atentos a eso, por favor. Ya, muchas gracias. Sí, sí, lo vamos a subir a la página, perdón. Y la Ya. grabación, disculpa. Ahí mismo va a estar adjunta en forma de link para que ustedes puedan descargarla. Recording stop.